Muy bien, hermanos. Vamos a Filipenses. Antes de terminar con eso. Una de las cosas importantes en esto que Dios nos permite estar considerando es el aspecto de la oración. Y nosotros podemos darnos cuenta de que al estar orando podemos pedir varias cosas conforme hemos ido aprendiendo y sobre todo creciendo y madurando espiritualmente. Pero que hay algo que sin duda Dios puso de una manera muy fuerte en el corazón del apóstol Pablo, y es un tema que toca en sus epístolas. Aquí nosotros vamos a mirar en esta epístola cómo Dios lo guió, ahora sí que a llamar la atención de todos los que leamos este pasaje o estos pasajes hacia la obra perfecta de nuestro Señor Jesús y sobre todo la manera de llevarla a cabo. Por eso vamos a leer a partir del versículo 9 en el capítulo 1. Y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y entonces, lo que uno entiende como uno de los problemas más serios que llegamos a tener en la iglesia es este asunto de amar, de amarnos los unos a los otros. Y no estamos hablando de pasar un buen rato, de estar en una forma agradable entre nosotros solamente por unos momentos, sino de amarnos. Porque amarnos siempre nos va a llevar a considerarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a interesarnos en lo que pasa con los demás. Porque como lo aprendemos acerca del amor, el amor no busca lo suyo, sino el bien de los otros. Y además no es jactancioso, no es vanidoso, no se irrita, no guarda rencor, ¿no? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando nosotros hablamos entonces acerca de amarnos entre nosotros, nos hemos a veces conformado con que pues nos llevamos bien, ¿no? Pero ¿hasta dónde estamos realmente interesados en lo que pasa con los demás? Algo que yo creo de todo corazón es que tiene que ver también con qué tanto oramos los unos por los otros. ¿Qué tanto nos ocupamos en estar clamando los unos por los otros? Porque tanto como nosotros tengamos presentes a los demás, los vamos a llevar delante del Señor en oración. Y sobre todo, si tomamos conciencia de qué es lo que están enfrentando nuestros hermanos, ya sea que tienen una necesidad o que están atravesando un momento de tribulación, de prueba, tienen alguna enfermedad, en fin. Y entonces vamos a estar orando hasta tener una respuesta, porque nos interesa. Pero si no nos interesa, puede ser que en algún momento, porque lo oímos, hacemos una oración y después nos olvidamos de, ahora sí que hasta qué fue lo que pedimos o por quién fue por quien oramos. Pero al tener presente a nuestros hermanos, vamos a estar allí delante del Señor rogando, y vamos a estar además en la medida de lo posible en contacto con los hermanos para saber
cómo es que va dándose toda la situación con ellos, ¿no? Por eso no es extraño que en esta oración que el apóstol Pablo escribió aquí, que él estaba haciendo por los hermanos en Filipos, habla de esto, ¿no? Que su amor abunde más y más, y sobre todo en ciencia y todo conocimiento. Sobre todo porque al hablar acerca de qué es lo conveniente hacer, qué es lo que nosotros realmente requerimos llevar a cabo, pero lo que más necesitamos, sobre todo, dice, aprobar lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Y puedo decirles que cada vez que nosotros estamos dispuestos a que nosotros, a través de nosotros, se realice lo mejor a favor de nuestros hermanos, siempre va a exigirnos morir a nosotros mismos. Que nos olvidemos de nosotros mismos, que dejemos de buscar lo que a nosotros en lo personal nos podría estar interesando realizar, llevar a cabo, para dar lugar a la atención a lo que a nuestros hermanos requieren, ¿no? Y entonces eso cambia enormemente aún nuestra oración, porque en primer lugar vamos a ver cómo podemos abundar en la oración, cómo vamos a estarlo teniendo presente durante el día o los días hasta que haya toda una respuesta. ¿A dónde nos va a conducir este ejercicio o práctica del amor, este abundar en el amor? A estar llenos de frutos de justicia, ¿no? Es decir, va a haber esas buenas obras, va a haber ese resultado que en primer lugar glorifique al Señor, pero que por otro lado, hablando de nosotros, vamos a poder darnos cuenta de qué manera el Señor nos utiliza para que podamos ser una bendición para otros, ¿no? Y hasta dónde las cosas llegan. Déjenme ponerlo ahora sí que en un ejemplo, tal vez no en el mejor de los casos, pero creo que ustedes han visto esos accidentes donde se ven involucrados muchos autos. Alguien tuvo el primer descuido, provocó el primer encuentro, y debido a la cantidad de autos circulando y además velocidades o vías, pues se pueden sumar así cantidades impresionantes. Realmente no puedo decir de todos los que he oído cuál ha sido el de mayor número, pero sí recuerdo uno de 70 autos involucrados. Ahora, entonces, déjenme ponerlo en el lado sano y correcto. Nosotros podemos llevar a cabo una acción de amor por alguien y no sabemos eso cómo puede repercutir en otras tantas personas que a causa de lo que pasó con el primero que Dios nos permitió atender, Él lo vuelca sobre otros. Porque fue muy interesante oírlo de una persona que al brindar su ayuda a otro, que realmente estaba bastante necesitado, le preguntó a quien lo estaba ayudando: ¿y cómo puedo pagar este favor? ¿No? Dice: haciendo lo mismo que yo hice por ti, por otros, ¿no? Y si uno realmente lo aprende bien, porque eso es lo que el Señor hizo y es lo que nos pide, porque llega el momento en que uno dice: ¿qué puedo hacer por el Señor? Realmente, ¿qué le puedo yo dar sino obediencia? Y en esa obediencia, amar a mis semejantes como Él me lo ha pedido y hacer por mis semejantes lo que Él ha hecho por mí. Actuar con misericordia, brindar mi ayuda, estar dispuesto a dar el consejo oportuno, a llevar la carga, en fin. Y entonces, por eso es tan interesante que cuando nosotros entendemos el valor de estar intercediendo y que le pedimos al Señor que nos enseñe a abundar en el amor unos por otros, vamos a darnos cuenta de eso, de cómo esto nos da la oportunidad, en primer lugar, de crecer, madurar,
Porque si tenemos un problema serio en la iglesia, es este que se plantea en 1 Corintios 3. Tenemos a muchos niños, ¿no?, que siguen siendo entonces muy carnales, no porque no hubieran podido crecer, sino porque no han querido crecer, porque siguen pensando en sí mismos. Es decir, uno lo descubre por la manera en que reaccionan cuando algo sucede con ellos. Como uno lo puede decir, seguimos muy vivos, ¿no? Porque si ya hubiésemos muerto como el Señor nos pide, entonces no reaccionaríamos así. Pero como todavía estamos pensando mucho en nosotros mismos, buscando lo nuestro, entonces somos muy sensibles a cualquier cosa que alguien haga en nuestra contra. De ahí que evidentemente lo que menos estamos practicando es el amor. Porque desde el momento en que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, pues estamos dispuestos a sufrir el agravio, a soportar el descuido y demás. Y no porque lo que haya sido, que el agravio que me hayan hecho esté bien, sino simplemente que nosotros necesitamos entender cómo el Señor nos ha llamado a tener una actitud más de edificación que de destrucción. Porque cada vez que yo reclamo mi derecho, la verdad es que termino destruyendo. ¿Por qué? Porque voy a argumentar todo lo necesario para poder hacer sentir mal a quien considero que está yendo en contra de mi derecho. Y entonces voy a poner el dedo en la llaga y apretar tan fuerte como se pueda para que se sienta todavía mayor dolor. Bueno, entonces por eso el Señor nos lleva a considerar estas cosas. Y dice en el versículo 27 del mismo capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así es de que, hablando entonces de algo que necesitamos captar, el Señor habla de nosotros, como lo mencionó, lo escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, como embajadores del Señor, embajadores del reino de los cielos. Y una de las cosas que creo que ustedes han podido comprobar es que un embajador va a buscar siempre presentarse de tal manera que lo que deje es una clara imagen de la nación a la que representa, y que entonces tiene cuidado de lo que dice, tiene cuidado de lo que hace, tiene cuidado de con quién trata. Y tener esa visión o ese entendimiento para la labor por realizar nos permite entender esto, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Porque si yo me olvido de que estoy aquí, ahora sí que claramente como un representante de Cristo, en el sentido de que soy un hijo de Dios, que soy un redimido por la sangre preciosa de Jesús y un mensajero para los que me rodean. Y yo pienso de eso para hacerlo en alguna vez, en una forma fortuita, y no mi manera de vivir, entonces no estoy entendiendo que todo el tiempo yo soy embajador del reino de los cielos. Que todo el tiempo me es demandado el hecho de que me comporte como tal y que refleje o dé a conocer a todos los que me rodean lo que el reino de los cielos es por mi forma de conducirme. Y entonces eso es a lo que se refiere. Por eso el apóstol Pablo dice, ya sea que vaya a verlos o que esto no se pueda, ¿no? Esa visión se necesita tener. Ahora sí que, para decirlo de otra manera, no es porque vaya yo a ir
que barran las calles y pinten, o sea, las fachadas de las casas, sino vaya o no vaya, las cosas se pueden hacer. Si menciono esto porque ya me entienden a qué me refiero, ¿verdad? Y eso significa que haciendo un esfuerzo se pueden hacer las cosas. Pero no, pues ¿para qué? Porque no hemos entendido cuál es nuestro papel, cuál es nuestra responsabilidad, de qué se trata esto que Dios nos ha llamado a vivir en. Y entonces, por eso, cuando entendemos que el Señor nos ha llamado, y esa es la razón de la oración, que abundemos en este amor y que en ese amor entonces andemos como es digno de lo que hemos creído, de la palabra que hemos recibido, del reino que estamos representando. Esto nos va a permitir también mantenernos firmes en el ejercicio de nuestras convicciones en Cristo. Y que no, estas convicciones no es de lo que yo interpreto que el Señor quiere, sino realmente de lo que el Señor ha dicho que Él quiere de mí. Y entonces estoy dispuesto a hacerlo como el Señor lo demanda. Y todo esto me va a llevar a entender algo muy importante, que lo acabamos de leer. Combatiendo, necesitamos, como lo dice también en la epístola de Judas, combatir ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque siempre va a haber toda clase de presiones para que nosotros modifiquemos esto. Escuchando algunas personas han llegado a decirlo, y hablo de líderes religiosos, que la iglesia necesita adecuarse a la época en la que estamos. Y que entonces pues necesitamos ahora sí que casi una nueva Biblia, ¿no? Algo que cambie las cosas y que se ponga al día en lo que hoy está sucediendo. Y evidentemente quien dice eso es un enemigo del Evangelio, no ha entendido que esta palabra es eterna, permanece para siempre, además es inmutable, no necesita cambios, no necesita ninguna adecuación, menos una reforma. Y entonces, por eso el Señor nos pide que combatamos, como lo dice aquí, algo muy importante que puedo decirles es lo que más me interesa hablar con ustedes el día de hoy, unánimes, que combatamos unánimes, es decir, con el mismo ánimo. Me venía platicando Yerli de una de estas computadoras que hay ahora, que digo, se han ido pues manufacturando accesorios que permiten cada vez darle mayor efectividad al trabajo a través de una computadora, pero de un sistema de procesamiento que usa realmente una serie de procesadores, pero que están integrados de tal forma y con un programa tal que se multiplica al punto que hacemos la cuenta 72, como si fueran 72 procesadores actuando al mismo tiempo, ¿no? A la misma velocidad, es decir, y entonces los resultados son impresionantes de lo rápido que se pueden lograr determinados efectos, que de hacerlo ahora sí que con un procesador común y corriente normal se llevaría mucho tiempo, pues sí. Hablando de que, digo, da risa decir mucho tiempo porque no, pues ya lleva como 18 segundos, ¿no? Hablando de que, me acuerdo que cuando Diego empezó a manejar estas máquinas, tuvo la oportunidad de ir a un lugar que tenían pues material de museo. Y él decía, eran de esas computadoras que las prendía uno, se podía ir a uno a desayunar y luego regresar para que a ver si ya habían cargado, ¿no? En cambio ahora pues ya prácticamente resuelve esto en forma inmediata. Pero entonces
hablando de lo importante de que todo esté trabajando al mismo tiempo. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que seamos de un mismo ánimo y que entonces estemos unidos en Él. ¿A dónde nos va a llevar esto? Si ustedes han observado cuando se va a realizar una tarea, algo tan sencillo como es cuando terminamos aquí la reunión y que hay que recoger los asientos, ¿no? Uno puede ver a unos actuar en forma diligente, rápida, ¿no? Y otros se toman su tiempo para pensarlo. Tal vez están haciendo cálculos de cuánta fuerza se va a necesitar para levantar su asiento y después cargarlo y llevarlo hasta su lugar de destino, cuánto tiempo se utilizará en ello, ¿no? Cuántas kilocalorías se pueden quemar, ¿no? Y ya después de todo se llevan un asiento. Bueno, pero vemos a otros que tienen disposición y sin duda, yo no sé si ustedes vieron esta celebración en Corea del Norte. Hubo un desfile pues la semana pasada y puedo decirles, en un sentido le preocupa a uno por la actitud que tiene su líder de amenazas, anda amenazando al mundo entero y queriendo pelearse con Corea del Sur, ¿no? Pero a la hora de estar haciendo las tomas del desfile, pues uno puede ver que han trabajado de una manera tal, porque buscan impresionar sin duda, pero todos marchando un mismo paso, además el famoso paso de ganso, que es muy cansado, porque hay que levantar toda la pierna recta y dar el paso, y rápido además lo estaban haciendo, pero no solamente un contingente, eran muchos, ¿no? Diferentes cuerpos de ejército haciendo exactamente lo mismo. Pero otra cosa, yo no sé si vieron el desfile del 16 de septiembre, que había un momento en que las filas se me ponían medio curvas, ¿no? Sobre todo al hacer alguna evolución o al pasar frente al palco del presidente, que hay que hacer un movimiento para saludar al presidente, ¿no? Entonces allí algunos se adelantaban un poco, se atrasaban y ya se ve. No, aquí estos estaban pero bien enfiladitos. Y puede decir uno, como espectáculo se ve impresionante, llama mucho la atención. Claro, aquí lo terrible es para qué. Dios nos ha llamado a que nosotros como iglesia tengamos un mismo ánimo y que estemos unidos en Él para combatir contra todo lo que se opone a la verdad, al Evangelio, a la palabra de Dios. Y uno puede darse cuenta que a veces el problema ni siquiera está afuera, lo tenemos adentro, ¿no? De los que no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con aquello y que no han mantenido una misma actitud, entendido de que estamos para agradar al Señor. Por eso la oración que estamos mencionando del principio es tan importante, porque cuando nosotros estamos dispuestos a abundar en el amor, entonces al no estar buscando lo nuestro, puede ser que haya algunas cosas en las que yo no esté de acuerdo o no entienda de qué se trata, pero me voy a disponer a mantener la unidad para buscar un resultado que glorifique a Dios y sobre todo que cumpla su propósito. Después puedo expresar con calma aquellas cosas que considero que no son correctas o que no están bien o que no son las oportunas, en fin. Pero finalmente uno se da cuenta que debido a nuestro egoísmo causamos mucho daño a la iglesia pensando solo en nosotros. Y entonces nos abanderamos con nuestra causa y nos levantamos en medio de la congregación y pues le hacemos grietas, ¿no?, a la relación.
algo que sin duda es totalmente opuesto a la perfecta voluntad del Señor. Y entonces, por eso cuando hablamos de combatir, sin duda necesitamos mirar que lo primero que requerimos es tener una misma visión. Por eso me voy hasta el capítulo 2. Este pasaje que es así tan claro en este sentido. Lo leo a partir del versículo 1, porque dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿No? Entonces, si ustedes ven conmigo esto, es una llamada a poder considerar lo que hemos recibido de Dios básicamente, con lo que Dios nos ha capacitado para que nosotros podamos, como iglesia, como cuerpo, mantener esta unidad entre nosotros, que nos permita hacer un frente común contra todos aquellos que vienen en contra del mensaje que nosotros hemos creído y practicamos, la verdad. Y entonces, volviendo un poquito al capítulo 1, en el versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen. Porque yo sé que una de las cosas que se ha practicado y el enemigo lo hace frecuentemente es tratar de llenarnos de temor. Y entonces, si yo doy lugar al temor, evidentemente no estoy siendo perfeccionado en el amor. Y entonces, ¿qué requiero? Realmente abundar más y más en el amor, para que no le dé lugar al temor y que me mantenga combatiendo ardientemente por la palabra, la fe que hemos recibido de parte del Señor. Me vuelvo al 2. Dice entonces el versículo 3: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿A qué le pega esto? ¿A qué le da un golpe mortal esta demanda? ¿Al corazón? A la soberbia, al orgullo. Sí, así es. A nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra altivez, a nuestra soberbia, ¿no? Porque lo que nos está pidiendo es que yo me considere inferior a los demás, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo? Pues nada más hay que ver, ¿no? Ya esa pura actitud de pensar que soy más que los demás, que tengo, que puedo, que sé, ya me convierte en un estorbo para la obra del Espíritu. Y ya no voy a mantener el mismo ánimo, no voy a sentir lo mismo, no me voy a disponer a tener el mismo amor, ¿no? Y por eso, ¿de qué se trata? Dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso les decía, esta carta ahora sí que pone la base para que nosotros podamos vivir ese amor entre nosotros y guardar esa unidad, poder experimentar lo que Dios ha dispuesto para que como iglesia nosotros podamos anunciar solo por la relación que hay entre nosotros un mensaje de vida al mundo, que es lo que está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, ¿no? Que seamos uno para que el mundo crea que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por eso todo lo que habla acerca de nuestro Señor Jesús es prácticamente lo mismo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Cómo voy a poder considerarme
ahora sí, inferior a los demás, aprendiendo de Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. Y que estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Es decir, no solamente estaba aquí como hombre, sino como siervo. Y se lo dijo a sus discípulos: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ni siquiera, vamos, como el que llega y se sienta a la mesa, sino como el que sirve a la mesa. Y entonces, el poder atender a esto, cuando yo me dispongo, cuando sí abro mi corazón para que esto se convierta en una realidad en mi vida, pues me voy a dar cuenta de qué manera puedo bendecir y enriquecer enormemente la vida de mis hermanos, ¿no? Cómo esto va a traer como resultado que mi forma de proceder, mi forma de actuar, siempre va a bendecir a los hermanos, va a traer edificación a la iglesia. ¿Por qué? Porque no estoy buscando lo mío. He aprendido de Jesús y entonces sé que para cumplir el cometido de Dios, lo peor que puedo hacer es dejar que mi corazón se llene de vanidad, de soberbia, que piense que por lo que Dios me ha dado, por lo que Dios me ha permitido vivir, que por lo que Dios me ha permitido saber, ya soy más o mejor que los demás. Eso jamás. Digo, eso es un estorbo, eso realmente destruye. Y entonces, por eso Dios nos ha llamado a esto, a que tengamos ese mismo sentido. ¿Para qué? Para que haya un resultado. Como lo escribe el apóstol Pedro: si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, va a llegar el momento que nuestro Dios nos exalte. Porque si nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos, con lo que nos vamos a encontrar es que el Señor nos humilla. Así es de que entonces, volviendo a todo esto, dice aquí en lo que estábamos leyendo en el capítulo 1, dice: para ellos el oponerse es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Al hablar acerca de este combate que se da por la verdad, por la práctica de la fe, el que haya esa oposición hacia nosotros, nos habla de que estamos viviéndolo, que estamos practicando la verdad. Porque cuando no hay oposición, quiere decir que no le hacemos ni cosquillas al mundo, es decir, no incomodamos a nadie. Y eso debe ser una señal muy peligrosa, es decir, que nos anuncia mucho peligro en cuanto a nuestra relación con Dios, porque no estamos entonces viviendo lo que el Señor desea que vivamos. De ahí la importancia de que los que hemos creído seamos de un mismo ánimo, de un mismo sentir, de un mismo amor, y que estemos abundando en ese amor, porque nos necesitamos los unos a los otros, absolutamente nos necesitamos los unos a los otros, para estar llevando a cabo toda esta tarea. Porque para que el mundo crea, nos necesita ver unidos. Y para vernos unidos, nosotros necesitamos disponernos a no buscar lo nuestro, sino el bien de los otros, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde nos puede llevar esta situación de disponernos? A ser siervos de nuestros hermanos, ¿no? Ahora, ¿eso nos va a quitar algo? Nunca. Al contrario, nos va a dar, nos va a permitir ser testigos de cómo Dios usa nuestra vida para edificar su iglesia, para bendecir a los que nos rodean, para traer una palabra de vida a los que la requieren. Y entonces podemos esperar el momento en que Dios levante nuestra cabeza. No necesitamos nosotros andar buscando pedestales, ¿no? Sino que podemos confiar y esperar en el momento en que el Señor nos ubique en el plano que Él considere. Y todo esto naturalmente va a traer un fruto. Ahora, dice en el versículo 3 del 2, nada hagan por contienda o por vanagloria, ¿no? Pero ahora vamos hasta el 14, versículo 14 del 2.
haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Algo que ha sido parte de la experiencia es que siempre vamos a tener la tentación delante de nosotros de murmurar. Ahora sí que aprovechando una reunión como esta. Ha sido algo muy simpático. Hace tiempo que no lo escucho, pero lo llegué a escuchar en varias ocasiones. De que quien iba a presidir, a dirigir, en vez de mirar a los que estaban, empezaba a molestarse por los que no estaban. Y empezar a regañar a los que estaban, ¿no? Y uno dice, pues, por favor, sí están aquí, llegaron, están dispuestos. Pero no, era el asunto de... O peor aún, ¿no? Por llegar y ver lugares vacíos, no ha llegado nadie. Entonces uno decía, bueno, ¿y estos hermanos qué son? ¿Tan espirituales que no se ven? ¿O qué? Pero hablando de que situaciones así nos llevan a murmurar, ¿no? Empezar a hablar de los hermanos en general, pero sobre todo de los que faltan, de los que no están, ni les importa, y claro, y el esfuerzo de uno, y hacer esto y hacer aquello. No nos trae ningún beneficio. Esas cosas nunca nos han ayudado. Por eso el Señor nos dice que hagamos todo. Acuérdense que estamos ya lo entendimos, como siervos, ¿no? Y no solamente nos hemos puesto a la altura de los hermanos, que este sí es un verdadero llamado, que sin duda lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de cómo es que al pensar en ser una bendición para la gente, necesitamos estar con la gente en sus lugares, conocer lo que viven, a lo que se enfrentan, las cosas que les vienen a ser comunes, porque no falta quien hace alguna serie de recomendaciones como las que ustedes deben haber escuchado, al igual que un servidor, diciendo a la gente, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, ¿no? Y de repente uno dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿No? Porque no hay realmente los medios. Piensen en esto que ha sido parte de un programa del gobierno, donde pues cultiven sus pequeñas parcelas en casa, y uno dice en los huevitos estos de Infonavit, ¿no? Donde, ahora sí que si meto la parcela saco mi cama, o sea, necesito escoger entre una cosa y otra. Es decir, hay cosas que están fuera de toda posibilidad. Pero cuando uno está realmente viviendo, conociendo a la gente y viendo lo que cada quien enfrenta, pues entonces vamos a poder servirles de una manera eficaz. Así de que entonces, al hacer la labor, nos damos cuenta de que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de dejar su trono de gloria, de venir como hombre, el verbo hacerse carne, fue para mostrarnos cómo es que estando en nuestro medio, bajo nuestras condiciones y necesidades, se puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que necesitamos todos? Un ejemplo de que las cosas que se nos piden son posibles. A diferencia de cuando se nos dan instrucciones, ahora sí que, como lo hemos llegado a decir, de las que se elaboran en el escritorio sin salir al campo, a lo real. Y acá, pues, sería muy bueno hacer tal y tal cosa. Sí, mientras yo lo vea desde aquí, sin ver lo que esto significa, ¿no? Y entonces, por eso, cuando Dios nos pide que hagamos todo sin murmuraciones,
es porque somos siervos. Nuestro privilegio es servir, llevar a cabo las cosas que Dios nos está demandando y punto, ¿no? Y menos con contienda, ¿no? Por pleito, por ganarle a los demás. No estamos en competencia, estamos en servicio. Y siempre esto nos va a dar la oportunidad de ser así, irreprensibles y sencillos. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo. No hacemos acepción de personas, nos disponemos a servir como al Señor le parece. Y entonces, ¿a dónde nos conduce eso? A que no necesitemos ser reprendidos por estar descuidando lo que el Señor nos ha pedido, y nos mantenemos sencillos. No nos conflictuamos la vida pensando, como les decía yo hace un rato, ¿no? Que ponía un ejemplo de para poder cargar su asiento, ¿no? Si lo primero que tengo que hacer es una serie de cálculos de cuánto pesa, cuánto esfuerzo necesito realizar, cuánto tiempo me voy a llevar para trasladarlo de un punto a otro, no, pues lo más seguro es que cuando quiera hacerlo ya no es tiempo, ¿no? Ya se pasó. Y entonces, por eso, con toda sencillez, el Señor lo dice, lo hago. El Señor me para, me paro. Es así de sencillo el caminar con el Señor. Estamos para hacer su voluntad. Bien. Y entonces, una vez que vemos esto, nos damos cuenta de algo que nos conduce a lo que estábamos hablando en el capítulo 1 de ese combate. Estamos en medio de una generación calificada por Dios como maligna y perversa. Entonces, lo que se necesita es que se alumbre, que la luz alumbre, que se pueda ver realmente las cosas como son. ¿Cómo va a ser esto? Solamente que la gente lo vea en nosotros, en la práctica. No que nos oiga, sino que lo vea, que puedan comprobar cómo nosotros en medio de ellos estamos viviendo así conforme a la voluntad de Dios, realmente rendidos a Él, y Dios nos está usando, y entonces nuestra vida manifiesta, refleja lo que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones en una manera práctica, en la forma de tratarnos entre nosotros, de sobrellevarnos, de servirnos, de atendernos, de interesarnos entre nosotros. Y entonces vamos a resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa, que aún las cosas que a nosotros nos podrían llamar un poco la atención en razón de hacer esfuerzos filantrópicos o humanísticos, uno puede, por la gracia de Dios, darse cuenta de que la intención no es la de Jesús, la de nuestro Señor Jesús, sino simplemente hacer algo que descargue sus conciencias, que les haga sentir mejor, ¿no? Porque como ha sido hasta tema para películas de esas asociaciones de mujeres filantrópicas que ayudan a niños con determinado problema. Vamos a tener un desayuno para reunir fondos, ¿no? Y vamos a estar en un lugar modesto como Camino Real, ¿no? Y pues el desayuno va a costar 2,000 pesos. Y uno dice, no, pues voy a desayunar. Pero en realidad pues, son cosas para ellas, o sea, donde lo que buscan es sentir que están haciendo algo, ¿no? Pero que en realidad no están dispuestos a darse a los demás como el Señor lo hizo, que eso es lo que Dios nos ha llamado a vivir a nosotros. Y entonces, por eso, cuando nosotros podemos ver esto que el Señor menciona aquí en el versículo 16, que también lo leímos, dice, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿no? Hablando de cómo en un momento dado lo que Dios nos permite hacer no tiene solamente una respuesta aquí en la tierra,
no solamente es para un resultado aquí inmediato, que lo llega a ver, sin duda, ¿no? Porque estamos esperando que las personas conozcan a Cristo y sean salvos. Pero realmente la labor que Dios nos permite realizar tiene resultados eternos, ¿no? Que eso es lo mejor de todo. Donde, gracias a Dios, sabemos que podemos esperar no solamente que la gente tenga una mejor calidad de vida, como dicen los médicos hoy en día cuando aplican determinados medicamentos. No, sin duda va a haber una mejor calidad de vida, porque va a ser en el espíritu, pero sobre todo la van a estar viviendo para agradar el corazón de Dios, no el de ellos, si estamos haciendo bien nuestra labor. Y entonces el resultado es que Dios va a ser glorificado y todo. Ahora, ¿a dónde puede llevarnos esto? Vamos allí mismo en el capítulo 2 a leer a partir del versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así de que si Epafrodito llegó hasta el punto de poder morir, no fue por descuidado, no fue porque se salió sin chamarra en el frío, ni porque comió demasiado y tenía una indigestión, ¿no? O por andar comiendo taquitos con salmonela, ¿no? Ni nada por el estilo. No, fue por servir. Y algo que hemos compartido en alguna otra ocasión es que podemos considerar que lo que hizo Epafrodito con Pablo es que debido a que no había suficiente, Epafrodito le pasaba la comida necesaria al apóstol Pablo y él no comía. Cosas como esa. Es decir, por tener ese cuidado, como lo dice en el último versículo que leíamos, para que se supliera lo que necesitaba el apóstol Pablo, pues eso lo llevó al punto de casi morir. Dios en su misericordia le permitió la vida y lo hizo de veras con todo el propósito de que él pudiera gozarse en que lo que había hecho había tenido un buen resultado y que además era un mensaje para los hermanos. Pero entonces él se convirtió en un ejemplo de lo que es abundar en el amor, llegar a ese punto de tener un mismo sentir y estar pensando de él como un siervo, no como un señor, y que esto lo llevó a estar haciendo todas estas cosas, todo lo que finalmente trajo una bendición al apóstol Pablo, sin murmuraciones, sin contiendas, y siendo un mensaje, ¿no?, de alguien que está dispuesto a morir a sí mismo para poder dar vida a otro. Y entonces esto viene a ser así de fundamental en lo que el Señor nos pide. Y entonces por eso nosotros podemos llegar hasta este entendimiento, es decir, volviendo a lo que les decía de que somos embajadores del reino. Capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Entonces, ahora sí que con la visión así de clara, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, ustedes conocen este capítulo 3 y sé que han compartido sobre lo que el apóstol Pablo habla aquí. Él compartió por la gracia de Dios cómo Dios lo llevó a hablar acerca de todo lo que pudiera él tener como un motivo para sentirse mayor, mejor, más grande que los demás. Hablando de que, ahora sí que hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, etc. Todas esas cosas. Pero debido a que él estaba en la presencia del Señor, creciendo en el amor, buscando el rostro de Dios, orando por los hermanos, Dios le permitió verse a sí mismo como siervo. Y se dio cuenta de que todo eso que antes hubiera podido manejar como su principal credencial para presentarse delante de todos, en realidad era basura. Y por eso así lo consideró. Y como él lo dice, a cambio del inminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y donde él llegó al punto, dice en el versículo 10, de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así de que hasta eso Dios nos quiere llevar, es decir, él tuvo la bendición de la actuación de Epafrodito a su favor. Y con eso Dios usó también esta experiencia como un mensaje muy vivo para el apóstol Pablo de lo que se trataba. Así de que, cómo Dios nos enseña a poder desechar lo superfluo, lo vano, lo que realmente no tiene ninguna trascendencia, ningún valor, pues es precisamente amando. Cuando empezamos a servir a los hermanos, cuando empezamos a buscar su bien, cuando empezamos a interesarnos en qué es lo que los hermanos requieren, vamos a llegar a ese punto de entender que hay cosas que no sirven para nada. ¿Les sirve de algo que les digo que les amo en inglés? Si se los digo en inglés, ¿les va mejor? ¿En francés? ¿Italiano? ¿Sueco? Bueno, ya en hebreo. Pues no. Lo que vale es la acción, ¿no? Lo real. Y entonces, por eso llega un momento que hay cosas que son tan vanas, no sirven. Es decir, nosotros somos los que le hemos dado mucha importancia, por eso del famoso currículum vitae. Y entonces lo presumimos y queremos apoyarnos en eso para presentarnos delante de los demás. Es la peor carta de presentación. ¿Por qué? Porque realmente, hasta si somos honestos, va a llevar a la gente a esperar mucho de nosotros que no sirve. A diferencia de cuando estamos dispuestos a servir, a amar, a entregarnos, pues llega un momento en que entendemos por qué es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la característica es la que veíamos de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2. Él, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor, se despojó a sí mismo, ¿no? Para poder dar su vida en rescate nuestro. Entonces, ahora sí que, ¿de qué presumimos? ¿Qué cosa podemos nosotros manejar? Tenemos un Rey, un Señor, un ejemplo impresionante. Que cualquier cosa que nosotros querramos manejar aquí para tratar de impresionar a los demás, nos vamos a encontrar con que viene una voz del cielo que dice: no, todavía te falta mucho. Y nosotros acá sintiéndonos muy grandes. Por eso es tan precioso. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, de donde esperamos al Señor, a quien es nuestro ejemplo. Por eso dice, Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿no?
por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo maravilloso. Y entonces, por eso Dios nos ha llamado a que, atendiendo a esto que les decía al principio, la necesidad de orar con entendimiento y de una petición muy real, que crezcamos en el amor, para que haya un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo hablar, un mismo hacer, un mismo ánimo para llevar a cabo las cosas. Porque cuando todos nos unimos en esa actitud, ahora sí que tiembla esta tierra. Pero no ha temblado, precisamente porque parece que cada quien por su lado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en algún documental o película a un grupo de bisontes corriendo en la pradera, que la gente que estaba por ahí no los había visto, pero empezaba a sentirlos por la forma en que la tierra empezaba a temblar, de que ahí venía toda la manada corriendo con todo su peso y en una misma dirección. Y por eso uso esa expresión. Si estamos unidos, si hemos decidido amarnos, la tierra va a temblar. Y para bien, para vida eterna, no en el recordatorio del 85. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Preguntar alguna cosa de lo que hemos hablado hoy? Pues acerca del comentario que viste, que los problemas de la gente los haga a mí en lo personal, hay hasta personas que lo van a decir, simplemente en la mañana Esperancita lo puede decir, y si ha estado orando conmigo, le digo, la verdad que sí, Esperancita, si es que ya puedo caminar bien con mi pie. Otro señor que no quiero caer como Ricardo, que sabe que les compartía y los mandaba ya a Taquemaco allá con los brujos. Le digo, di un tecito que le digo, y que iba el Señor a decirme que le daba gracias, me daba las gracias, me digo a mí, gracias a Dios que ha hecho la obra, porque estamos intercediendo con usted por su enfermedad, y que antes yo decía, sí, estoy llorando por tu problema, pero no es cierto, y yo oraba por mis problemas, pero y ahora que te quiero decir esto de lo de Tania, darle las gracias a los hermanos, principalmente a Dios, porque ella salió bien de su trasplante. Se puso unos días media grave, porque de 10,000 personas que están en ese hospital esperando un trasplante, a ella no le tomamos que como 10 días y ya le trasplantaron su riñón. Y le dije a mi hermano, oye, ¿en cuánto salió el riñón? Dice, no, nada. Digo, bendito Dios, porque para nosotros son respuestas de Dios que hemos estado orando por tu hija, por todos ustedes. Y dice, pues voy a ir allá con ustedes a darle gracias a Dios donde quiera que estés y como estés. No, sí, pero que vaya, no lo detengas, sí, mi querido. Sí. No, sí iba a venir. Ayer simplemente llegó un matrimonio nuevo ahí a la iglesia y ya terminó el servicio y luego se iba, ya Moy y Ale ya nos los presentaron y resulta que me fui y se quedaron, sintieron ese amor, esa paz que puede uno proyectarles. Claro. Y le doy gracias. No, y te digo que sí, que venga tu hermano y tu sobrina porque están en un trasplante de corazón. Sí, no, así le dije a José Luis que lo que hace la obra es Dios y por eso les damos gracias a Dios por Así que es. y a mí en lo personal que me ha dado pues ese valor y gracias a Dios a lo que he vivido, a mis enfermedades, porque simplemente la semana pasada llegó un matrimonio, un señor, y si es que yo me daba pena decirle a sus hijos, pues, obviamente darles el pésame, porque creíamos que había muerto, no, le digo, gracias a Dios. Estoy aquí y mi persona ha sido motivo para que todavía se sorprende la gente que me ven caminando, no que ya se había quedado ciego, no que ya no veía, pero no, porque gracias a Dios, porque Él me ha permitido
estar aquí y como les digo, no es lo mismo creer en Dios, porque creer en Dios todos creemos en Dios. La única diferencia es que le creemos a Dios.